Muchas transformaciones importantes comienzan en el momento de mayor incertidumbre, cuando lo viejo ya no funciona y lo nuevo todavía no se ve. Es el instante donde se rompe la rutina y se abre la posibilidad de algo diferente. Lo que hoy parece un bloqueo puede ser una redirección, y lo que se siente como pérdida puede ser la preparación necesaria para un nuevo comienzo más sólido y más claro. Existe un momento que pocos entienden. El punto donde ya no puedes más. Es ese instante donde el cansancio deja de ser físico y se vuelve emocional, mental y hasta espiritual. Ya no se trata solo de esfuerzo acumulado, sino de una sensación profunda de derrota, como si todas las fuerzas se hubieran agotado al mismo tiempo. Es un lugar incómodo, donde las respuestas no aparecen y la motivación parece desaparecer. Muchos temen llegar a ese punto, porque lo interpretan como el final del camino. No es solo cansancio, es una sensación de haber intentado todo y no ver resultados. Es mirar atrás y sentir que el esfuerzo no fue suficiente, que las puertas se cerraron una tras otra y que las oportunidades se alejaron. En ese momento, la mente comienza a llenarse de pensamientos negativos, dudas, frustración, miedo. Parece que todo se detuvo y que no hay salida clara. Es el tipo de experiencia que pone a prueba la resistencia interna de cualquier persona. Pero aquí viene algo curioso, las mayores transformaciones comienzan en ese punto. No cuando todo va bien, no cuando hay comodidad, sino cuando ya no queda otra opción que cambiar. Es el momento donde la realidad obliga a replantear decisiones, hábitos y formas de pensar. Donde se rompe lo que no funcionaba y se abre espacio para algo diferente. Es un punto doloroso, pero también poderoso, porque marca el inicio de una nueva etapa. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando ya no tienes nada que perder, desaparece el miedo que antes te detenía. Empiezas a actuar con más determinación, a tomar decisiones que antes evitabas y a probar caminos que antes no considerabas. El límite se convierte en impulso, y la presión se transforma en energía para avanzar. Lo que parecía un final empieza a verse como una oportunidad para reinventarte. En ese punto, algo cambia dentro de ti. Ya no buscas solo sobrevivir, empiezas a buscar soluciones reales. La derrota deja de ser un obstáculo y se convierte en una señal de que es momento de hacer las cosas de otra manera. Y muchas veces, es justo ahí, en el momento más difícil, donde comienza la transformación que te llevará a un resultado completamente diferente. A veces pierdes oportunidades, personas, dinero, y todo parece derrumbarse al mismo tiempo. Son momentos donde el esfuerzo invertido parece desaparecer, donde los planes se detienen y donde la incertidumbre se vuelve pesada. Es natural sentir frustración, tristeza o incluso miedo, porque las pérdidas no solo afectan lo material, también impactan la confianza y la esperanza. Cuando varias cosas se van de tu vida en poco tiempo, la sensación de vacío puede ser abrumadora. Y entonces piensas, esto se acabó. Esa frase aparece cuando la mente intenta explicar lo que no entiende, cuando el dolor se mezcla con la duda y cuando el futuro parece borroso. Es el punto donde muchos sienten que todo terminó, que ya no hay más oportunidades o que el camino se cerró definitivamente. Pero esa percepción suele venir desde la emoción del momento, no desde la realidad completa de lo que está ocurriendo. Pero lo que no ves, es que los cierres también cumplen una función. A veces una puerta se cierra no para castigarte, sino para redirigirte. Es difícil entenderlo cuando estás en medio del proceso, porque el cambio duele y la incertidumbre incomoda. Sin embargo, muchas veces esas pérdidas eliminan lo que ya no funcionaba, lo que te detenía o lo que no estaba alineado con lo que realmente necesitabas. Es que muchas veces lo que se va, está haciendo espacio para algo mejor. Cuando algo sale de tu vida, libera energía, tiempo y enfoque que antes estaban ocupados. Ese espacio permite que nuevas oportunidades aparezcan, que nuevas relaciones se formen y que nuevas decisiones tomen lugar. Lo que parecía una pérdida absoluta puede convertirse en una oportunidad de crecimiento que antes no era posible. Con el tiempo, muchas personas miran hacia atrás y comprenden que aquello que parecía un final era en realidad un ajuste necesario. Lo que se cerró abrió un camino distinto, y lo que se perdió permitió construir algo más sólido. No siempre es fácil verlo en el momento, pero muchas transformaciones comienzan exactamente cuando todo parece haberse terminado. Uno de los momentos más difíciles es cuando no pasa nada. No hay señales claras, no hay cambios visibles, no hay respuestas inmediatas. Es una etapa silenciosa que pone a prueba la paciencia y la confianza, porque el ser humano está acostumbrado a ver resultados rápidos. Cuando el movimiento se detiene y el progreso no se percibe, la mente empieza a llenarse de dudas. No es el esfuerzo lo que duele, es la sensación de estar avanzando sin ver frutos. Oras, esperas, intentas, y todo sigue igual. Repites acciones, mantienes la fe, haces lo correcto, pero la situación parece estancada.
Esa repetición sin resultados visibles puede desgastar la motivación y generar frustración. Muchas personas interpretan ese silencio como un rechazo o como una señal de que nada está funcionando. Sin embargo, lo que se ve desde afuera no siempre refleja lo que está ocurriendo en lo profundo. El silencio confunde porque no ofrece explicaciones inmediatas. No hay señales claras que indiquen si vas por el camino correcto o si debes cambiar de dirección. Es un terreno incierto donde la paciencia se vuelve esencial. En ese espacio, la mente lucha por entender y el corazón lucha por sostener la esperanza. Es una etapa incómoda, pero también necesaria para el crecimiento. Pero aquí está la pregunta incómoda: ¿y si el silencio no es ausencia, sino preparación? Tal vez lo que parece inactividad es en realidad un proceso interno que todavía no se ha manifestado. Muchas transformaciones importantes ocurren sin ruido, como una semilla que germina bajo la tierra. Antes de aparecer en la superficie, el cambio puede estar ocurriendo, aunque todavía no sea visible. Con el tiempo, muchas personas descubren que ese silencio no fue un vacío, sino un periodo de formación. Fue el espacio donde se desarrolló la paciencia, se fortaleció la confianza y se alinearon nuevas oportunidades. Lo que parecía estancamiento resultó ser el tiempo necesario para construir algo más sólido. Porque en muchos procesos de la vida, lo invisible siempre ocurre antes que lo visible. En este punto, muchos toman decisiones impulsivas: abandonar, rendirse o cambiar de rumbo sin pensar. La presión emocional se vuelve tan fuerte que cualquier salida parece mejor que seguir esperando. El cansancio nubla el juicio, y la desesperación empuja a actuar rápido, sin analizar las consecuencias. Es un momento crítico, porque las decisiones tomadas desde la frustración rara vez son las más acertadas. No es que la persona sea débil, es que el desgaste acumulado la lleva a buscar alivio inmediato. Error. Porque esas decisiones impulsivas pueden cortar un proceso que estaba a punto de dar resultado. Es como arrancar una planta justo antes de que florezca, o abandonar un proyecto cuando ya estaba en su fase final de preparación. Muchas veces no vemos el progreso porque ocurre de forma silenciosa, y esa falta de señales visibles crea la ilusión de que nada está funcionando. Pero la realidad puede ser muy diferente. Lo más difícil de entender es que, justo antes del cambio, las cosas suelen intensificarse. Los obstáculos parecen más grandes, las dudas más fuertes y el cansancio más profundo. Es una etapa donde todo se siente más pesado, como si el esfuerzo ya no tuviera sentido. Sin embargo, ese aumento de presión no siempre es señal de fracaso, a veces es señal de transición. Es el punto donde el proceso está a punto de transformarse. Porque justo antes del cambio, todo suele verse peor. Es una paradoja que se repite en muchos ámbitos de la vida. Antes de que llegue la mejora, suele aparecer el momento más incómodo. Antes del crecimiento, llega la incomodidad. Antes del avance, surge la incertidumbre. Ese contraste es lo que hace que muchas personas se retiren justo cuando estaban más cerca de lograrlo. La clave está en resistir ese último tramo con claridad y paciencia. No actuar desde la emoción, sino desde la convicción. No abandonar por cansancio, sino evaluar con calma. Porque en muchos procesos, el éxito no llega cuando todo se ve fácil, llega cuando decides continuar, incluso cuando parece que todo se está complicando. Aquí ocurre algo poderoso. El cambio empieza por dentro. No es un cambio que se vea inmediatamente en las circunstancias, ni en los resultados externos, sino en la forma en que interpretas lo que te sucede. Es un movimiento silencioso, profundo, que transforma tu manera de pensar y de enfrentar los desafíos. Antes reaccionabas con miedo o desesperación, ahora comienzas a responder con calma y enfoque. Ese cambio interno es la señal de que el proceso está avanzando, aunque todavía no haya señales visibles afuera. Empiezas a pensar diferente. Lo que antes te parecía imposible, ahora lo analizas con más lógica y menos emoción. Empiezas a cuestionar viejas creencias, a buscar soluciones en lugar de culpas, y a entender que cada dificultad trae una enseñanza. Tu mente deja de enfocarse solo en el problema y comienza a concentrarse en las oportunidades que pueden surgir. Ese nuevo pensamiento es el primer paso hacia una transformación real. También comienzas a reaccionar diferente. Situaciones que antes te hacían perder el control, ahora las enfrentas con más paciencia. Aprendes a escuchar más, a decidir con calma y a no responder impulsivamente. Esa capacidad de manejar tus emociones no aparece de un día para otro, se construye a través de la experiencia y de los desafíos que has superado. Cada prueba te entrena, y cada error te enseña a actuar con mayor sabiduría. Empiezas a ver las cosas con más claridad. Lo que antes parecía confuso ahora tiene sentido, y lo que antes te preocupaba deja de tener tanto peso. Tu perspectiva se amplía, y entiendes que los procesos toman tiempo y que no todo depende de un solo momento.
Esa claridad te permite tomar decisiones más acertadas y mantener la calma en medio de la incertidumbre. Y aunque afuera no se note, dentro de ti todo ya cambió. Ese es el verdadero inicio de cualquier transformación. Los resultados externos llegan después, como consecuencia de lo que se formó internamente. Cuando tu forma de pensar, sentir y actuar se fortalece, el cambio externo se vuelve inevitable. Porque todo crecimiento real comienza en silencio, dentro de la persona, antes de manifestarse en el mundo. Aquí está la verdad que pocos entienden. Lo inesperado no llega cuando todo va bien, llega cuando ya no tienes control. Cuando los planes fallan, cuando las soluciones conocidas dejan de funcionar y cuando te das cuenta de que no puedes manejar todo por tu cuenta. Es en ese momento de vulnerabilidad donde se rompe la ilusión de control y aparece una nueva forma de ver las cosas. Lo inesperado no entra en la comodidad, entra en la necesidad. No llega cuando todo está bajo control, sino cuando la vida te obliga a soltar lo que creías seguro. Porque es ahí, donde estás listo para recibir algo distinto. Cuando ya no depende solo de tus propias fuerzas, cuando estás dispuesto a escuchar, aprender y adaptarte. Ese punto de rendición no es derrota, es apertura. Es el momento donde dejas espacio para nuevas oportunidades, nuevas ideas y nuevas direcciones que antes no habrías considerado. Lo inesperado no llega para destruir, sino para redirigir. Y muchas veces, aparece justo cuando ya no tienes control, porque es entonces cuando finalmente estás preparado para cambiar. Si estás en un momento difícil, recuerda esto: no todo lo que duele es castigo, muchas veces es un proceso de aprendizaje, no todo lo que tarda es fracaso, a veces es el tiempo necesario para que algo se fortalezca, y no todo lo que se pierde era para quedarse, porque algunas cosas salen de tu vida para abrir espacio a nuevas oportunidades. Hay momentos que marcan la vida, momentos que dividen la historia en un antes y un después. Son instantes en los que el cansancio pesa más que la esperanza y en los que el corazón siente que ha llegado al límite. No es solo un problema externo, es una sensación interna de agotamiento, de lucha constante sin resultados visibles. Es cuando uno mira alrededor y se da cuenta de que ya no tiene fuerzas para seguir como antes, y aún así, debe continuar. Ese día, todo parecía estar en mi contra. Las puertas se cerraban una tras otra, como si cada intento encontrara un obstáculo nuevo. Las oportunidades que antes parecían cercanas desaparecían sin explicación, y los planes que había construido con esfuerzo se desmoronaban en silencio. Sentía que caminaba, pero no avanzaba, que luchaba, pero no ganaba. Y lo más difícil era no entender por qué todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. Las respuestas que tanto esperaba simplemente no llegaban. El teléfono no sonaba, las noticias no cambiaban y las soluciones no aparecían. Cada mañana comenzaba con la esperanza de que algo distinto sucediera, pero cada noche terminaba con la misma sensación de incertidumbre. Era como estar atrapado en un proceso largo, donde el esfuerzo era real, pero los resultados parecían lejanos. Oré. Volví a orar. Y seguí orando. Lo hice con fe, con insistencia y con la convicción de que en algún momento algo iba a cambiar. Busqué consuelo en la oración, buscando una señal, una respuesta, una dirección clara. Pero el silencio se mantenía. No había una voz, no había una solución inmediata, no había una señal evidente que indicara que las cosas iban a mejorar. Pero nada cambiaba, y ese silencio comenzó a pesar más que el problema mismo. La espera se volvió incómoda, y la mente empezó a llenarse de dudas. Pensamientos que antes no existían comenzaron a aparecer. Tal vez estoy haciendo algo mal, tal vez no soy suficiente, tal vez esto nunca va a mejorar. El silencio no solo probaba la paciencia, probaba la fe. Y entonces apareció una pregunta peligrosa, una pregunta que muchas personas se hacen en secreto cuando el tiempo pasa y los resultados no llegan. No era una pregunta de curiosidad, era una pregunta nacida del cansancio y de la frustración. Una pregunta que golpea el corazón cuando la esperanza se debilita y la incertidumbre crece. ¿Por qué Dios no responde? Esa fue la pregunta que cambió todo, porque me obligó a mirar la situación desde otra perspectiva. No para rendirme, sino para reflexionar. Para entender que a veces la respuesta no es inmediata, y que el silencio no siempre significa abandono. A veces significa proceso, preparación y transformación, aunque en ese momento todavía no lo podamos ver. La fe no se rompe de un día para otro, no se desploma como un edificio que cae de repente. Se desgasta lentamente, casi en silencio, como una cuerda que se va debilitando con el tiempo. Cada decepción, cada espera prolongada y cada intento fallido deja una pequeña marca en el corazón. Y aunque por fuera sigues creyendo, por dentro comienza a aparecer un cansancio emocional que no siempre sabes cómo explicar. Se debilita cuando ves que los demás avanzan y tú sigues esperando en el mismo lugar.
Observas cómo otras personas reciben oportunidades, logran metas y celebran resultados, mientras tú continúas luchando con los mismos problemas. No es envidia, es frustración. Es la sensación de que estás haciendo tu parte, pero el progreso no llega. Esa comparación silenciosa es una de las pruebas más difíciles para la esperanza. También se debilita cuando haces lo correcto y los resultados no llegan. Trabajas con disciplina, tomas decisiones responsables y te esfuerzas por mantenerte firme, pero las puertas siguen cerradas. Esperabas que el esfuerzo produjera recompensa inmediata, pero la realidad parece ir en otra dirección. Y en ese punto surge una confusión profunda. Si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué las cosas no cambian? Se debilita cuando crees, pero el dolor sigue ahí. Cuando oras con sinceridad, confías en que todo mejorará y aún así el problema permanece. El dolor no desaparece, la situación no se resuelve y la carga emocional continúa. Ese contraste entre la fe y la realidad es lo que más desgasta el corazón. No es la falta de creencia, es la falta de respuesta visible lo que hace tambalear la esperanza. Ese fue el momento en el que empecé a dudar. No fue una duda rebelde ni desafiante, fue una duda silenciosa, nacida del cansancio y de la espera. Una duda que aparece cuando has luchado mucho y los resultados no llegan. Es una pregunta que se forma en lo más profundo del pensamiento y que cuesta reconocer, porque uno quiere seguir creyendo, pero también quiere entender. No dudé de Dios, sino de si Él realmente me estaba escuchando. Me pregunté si mis oraciones estaban llegando, si mis esfuerzos estaban siendo vistos o si simplemente estaba caminando solo en medio de la dificultad. Esa sensación de sentirse ignorado es una de las experiencias más duras en la vida espiritual. No es falta de fe, es el peso de la incertidumbre. Y esa duda es más común de lo que imaginas. La han vivido personas fuertes, creyentes sinceros y luchadores incansables. No significa que la fe haya desaparecido, significa que está siendo probada. Porque en muchos casos, la fe más sólida no nace en los momentos fáciles, sino en los momentos en los que todo parece incierto y aún así decide seguir adelante. Si alguna vez has sentido que Dios guarda silencio, escribe en los comentarios. Sigo creyendo. Y si este mensaje está tocando tu corazón, regálame un like y suscríbete. Porque aquí compartimos historias reales, que fortalecen la fe cuando parece imposible seguir. Aquí está el error que muchos cometemos en medio del dolor, un error silencioso que se instala en la mente cuando las cosas no salen como esperamos. Es pensar que el silencio de Dios significa abandono, que la ausencia de respuestas inmediatas es una señal de que estamos solos o de que nuestras oraciones no fueron escuchadas. Esa interpretación nace del cansancio, de la frustración y de la necesidad humana de entenderlo todo rápidamente. Pero no siempre lo que sentimos refleja la realidad. La realidad es otra, aunque en el momento no lo parezca. El silencio no siempre es rechazo, ni desinterés, ni castigo. Muchas veces es un tiempo de trabajo invisible, un proceso que ocurre fuera de nuestra vista. Así como una semilla crece bajo la tierra antes de aparecer en la superficie. Hay situaciones que se están formando en silencio antes de manifestarse. El problema es que queremos ver resultados inmediatos, y cuando no los vemos, pensamos que nada está pasando. A veces el silencio es preparación, una etapa necesaria para que algo más grande pueda suceder. Preparación del carácter, de la mente y del corazón. Porque recibir algo sin estar listo puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. El silencio, entonces, no es una pausa vacía, es un tiempo de formación. Es el momento en el que se fortalecen la paciencia, la disciplina y la confianza. Hay procesos que no se entienden en el momento, y esa es una de las partes más difíciles de aceptar. Queremos explicaciones claras, señales rápidas y soluciones visibles. Pero algunos cambios importantes requieren tiempo, y ese tiempo suele sentirse incómodo. Es como cuando un agricultor siembra y debe esperar semanas o meses antes de ver la cosecha. Durante ese periodo, parece que nada ocurre, pero en realidad todo está avanzando en silencio. Con el tiempo, uno comienza a mirar hacia atrás y a comprender que cada etapa tenía un propósito. Lo que parecía un retraso era una protección. Lo que parecía un obstáculo era una preparación. Y lo que parecía una pérdida era, en realidad, una redirección hacia algo mejor. Esa comprensión no llega de inmediato, pero cuando llega, cambia la forma de ver la vida y las dificultades. Y eso fue lo que descubrí cuando estaba a punto de rendirme. En el momento más difícil, cuando la esperanza era mínima y la fuerza casi se había agotado, apareció una claridad inesperada. Entendí que el proceso no había sido inútil, que cada prueba había estado formando algo dentro de mí que antes no existía. La paciencia, la resistencia y la confianza no nacieron en los días fáciles, sino en los días más duros. Por eso,
El error no es sentir dolor ni hacer preguntas. El error es interpretar el silencio como abandono y rendirse antes de tiempo. Porque muchas veces, justo cuando parece que nada está cambiando, es cuando el cambio está más cerca. El silencio no es el final de la historia, es el capítulo donde se prepara el desenlace. Hubo una noche en particular que quedó marcada en mi memoria como una de las más difíciles de mi vida. No era solo el cansancio físico, era un agotamiento emocional que parecía no tener fin. Todo se había acumulado, las preocupaciones, las esperas, las decepciones y las preguntas sin respuesta. Sentía que había luchado demasiado tiempo sin ver resultados, y que mi corazón ya no tenía la misma fuerza para seguir insistiendo. Esa noche sentí que ya no tenía fuerzas para continuar. No era una exageración, era una sensación real, profunda, que nacía desde el interior. La mente estaba llena de pensamientos negativos y el ánimo se había debilitado. Era como si cada intento anterior hubiera consumido un poco más de energía, hasta dejarme vacío. Y en ese silencio de la noche, la desesperanza se hizo más evidente. No quería orar. No quería esperar. No quería creer. No porque hubiera dejado de tener fe, sino porque estaba cansado de luchar sin ver cambios. El corazón se había agotado de pedir, de confiar y de mantenerse firme. En ese momento, lo único que deseaba era una respuesta clara, una señal visible, algo que demostrara que todo ese esfuerzo no había sido en vano. Solo quería respuestas. Respuestas que explicaran por qué las cosas no habían salido como esperaba, por qué el tiempo seguía pasando sin resultados y por qué el silencio parecía tan largo. Quería entender el propósito de lo que estaba viviendo, quería saber si todo ese proceso tenía sentido. Esa necesidad de claridad era más fuerte que cualquier otra cosa. Y fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando algo inesperado ocurrió. No fue algo dramático ni espectacular. No hubo un cambio inmediato en la situación, ni una solución que resolviera todos los problemas. Lo que sucedió fue algo diferente, algo que no se puede medir con números ni explicar con lógica. No fue un milagro visible ni una respuesta inmediata. Fue algo más profundo, algo que comenzó dentro de mí. Sentí una calma que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de tranquilidad que apareció sin razón aparente. No desaparecieron los problemas, pero desapareció el miedo que me estaba consumiendo. Fue una paz inexplicable, una paz que no dependía de las circunstancias externas. Una paz que no estaba ligada a los resultados ni a las respuestas, sino a la certeza de que no estaba solo en el proceso. En ese instante entendí que, aunque las soluciones aún no habían llegado, algo dentro de mí había cambiado. Y ese cambio interior fue el comienzo de una nueva esperanza. Ese día entendí algo que nunca había comprendido con tanta claridad. No fue una idea teórica ni una frase que escuché en algún lugar, fue una convicción que nació de la experiencia. Después de tanto esperar, de tanto preguntar y de tanto luchar, algo cambió dentro de mí. No cambió la situación de inmediato, pero cambió mi forma de interpretarla. Y cuando la forma de pensar cambia, la manera de vivir también empieza a transformarse. Comprendí que Dios no siempre responde de la manera que esperamos. Nosotros imaginamos una solución específica, un resultado concreto o una respuesta rápida, y creemos que esa es la única forma correcta. Pero la vida demuestra que las respuestas pueden llegar de maneras distintas a las que habíamos planeado. A veces lo que pedimos no ocurre, pero algo mejor se construye en el proceso, aunque en el momento no lo veamos. Pero también entendí que siempre responde de la manera que necesitamos. No necesariamente en el tiempo que queremos, ni en la forma que imaginamos, sino en el momento exacto en que estamos listos para recibirlo. Esa respuesta puede ser invisible al principio, puede parecer pequeña o incluso insuficiente, pero con el tiempo se revela como lo que realmente hacía falta. No era lo que deseaba, era lo que necesitaba para seguir adelante. A veces responde con un milagro visible, con un cambio repentino que transforma la situación en cuestión de días. Otras veces responde con una oportunidad, una puerta que se abre cuando menos lo esperas y que te lleva en una dirección completamente nueva. Y en muchas ocasiones responde con algo más profundo, algo que no se ve desde afuera, pero que fortalece el interior de la persona. Otras veces responde con fortaleza, con la capacidad de resistir cuando antes te habrías rendido, con la paciencia para esperar cuando antes habrías abandonado, con la claridad para seguir caminando cuando todo parecía oscuro. Esa fortaleza es una respuesta silenciosa, pero poderosa, porque permite que continúes incluso en medio de la dificultad. Porque la fe no se trata de recibir siempre lo que queremos. La fe se trata de confiar incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Se trata de seguir avanzando cuando el camino no es claro. Y de mantener la esperanza cuando los resultados tardan en llegar. Es una decisión diaria de creer que el proceso tiene sentido,
aunque todavía no se vean los frutos. Y esa revelación cambió mi forma de creer. Dejé de medir la fe por los resultados inmediatos y empecé a medirla por la capacidad de permanecer firme en medio de la espera. Entendí que la verdadera fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando decides seguir confiando aun cuando las circunstancias parecen estar en tu contra. Las pruebas no llegan para destruirte, aunque en el momento se sientan abrumadoras y difíciles de soportar. Llegan para formarte, para moldear tu carácter y fortalecer áreas de tu vida que antes eran frágiles. Es en medio de las dificultades donde descubres capacidades que no sabías que tenías. La resistencia, la paciencia y la valentía no nacen en los días fáciles, se desarrollan en los días en los que parece que todo está en contra. El dolor no siempre es castigo, aunque muchas veces así lo interpretamos cuando no entendemos lo que está sucediendo. Muchas veces es entrenamiento, un proceso que prepara tu mente y tu corazón para desafíos mayores. Así como un atleta necesita esfuerzo y disciplina antes de alcanzar la victoria, las personas también necesitan atravesar procesos que fortalezcan su interior. Sin ese entrenamiento, cualquier logro podría ser difícil de sostener. Las pruebas también enseñan a valorar lo que antes parecía normal. Enseñan a apreciar la paz después de la tormenta, la estabilidad después de la incertidumbre y la esperanza después de la desesperación. Cada dificultad deja una lección, y cada lección se convierte en una herramienta para enfrentar el futuro con más sabiduría. Lo que hoy parece una carga, mañana puede convertirse en una fortaleza. Y el silencio de Dios no significa ausencia. Significa que algo se está moviendo en un nivel que todavía no puedes ver. Es como cuando un constructor trabaja en los cimientos de una casa, desde afuera parece que nada ocurre, pero en realidad se está preparando la base que sostendrá todo lo demás. El silencio es una etapa de preparación, no un abandono. En ese silencio se forman decisiones, oportunidades y cambios que aún no son visibles. Se alinean circunstancias, se desarrollan habilidades y se fortalece la confianza. Aunque no se escuchen respuestas inmediatas, el proceso continúa. La vida sigue avanzando, y cada día aporta algo nuevo al resultado final, incluso cuando parece que todo está detenido. Significa que algo se está preparando detrás de lo que no puedes ver. Tal vez una oportunidad que aún no ha llegado, una puerta que todavía no se ha abierto o una solución que está tomando forma. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de construcción. Cada momento difícil es parte de una historia que todavía no ha terminado. Y esa es la lección más importante de este proceso, no rendirse cuando las cosas parecen difíciles, porque muchas veces los cambios más grandes comienzan en silencio. Lo que hoy parece una prueba puede convertirse en la base de tu crecimiento mañana. La fortaleza se forma en el proceso, y la esperanza se mantiene viva cuando decides seguir adelante. Si hoy estás pasando por una prueba, no te rindas. Lo que parece un final, puede ser el inicio de algo mejor. Suscríbete al canal. Y comparte este video con alguien porque a veces, una palabra puede cambiar una vida. Mi fe no se rompió para siempre. Se transformó. Se hizo más fuerte, más profunda, más real. Y hoy entiendo algo que antes no veía. Dios no me abandonó. Me estaba preparando. Y tal vez, lo que estás viviendo ahora no es una señal de derrota. Es una señal a terminado.